estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien, comenzamos esta escuela dominical agradeciendo a Dios primero, vuelvo a reiterar, por cada uno de ustedes que se ha podido conectar en esta mañana y los que se van a ir conectando también, que han apartado este tiempo para poder aprender de la palabra del Señor. Siempre vamos a necesitar seguir aprendiendo. Nunca es tarde, nunca es demasiado, sino siempre tenemos que estar en constante lectura y aprendizaje de la palabra del Señor. Amén. Quiero que oremos ahí una oración cortita antes de empezar, que incline su cabecita y podamos orar a nuestro Dios. Te agradecemos, Señor, por esta gran oportunidad, Señor, en esta mañana de día domingo, de poder estar en tu presencia, seguir en tu presencia, Señor. Disfrutamos de una oración hace unas horas atrás, y en esta hora queremos disfrutar también de una escuela dominical y más tarde de un servicio de adoración a ti, Señor. Queremos, Señor, disponernos en tus manos, disponer, bendito Dios, nuestras vidas en tus manos, nuestro corazón, Padre amado, que podamos, Señor, abrirlo para poder aprender de tu palabra en esta mañana, Señor. Úsame conforme a tu misericordia, Señor. Solamente somos vasos en tus manos, pero tú, bendito Dios, nos puedes usar conforme a tu misericordia. Te pedimos, Señor, una bendición, esa bendición que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno, se ha formado, mientras oraba y mientras les veía también ahora, se ha formado, no sé si llamarlo una costumbre o no, pero de cada vez que nos podemos conectar, de cada vez que tenemos una reunión, de cada vez que tenemos un servicio, una escuela dominical, al final todo dice, Dios le bendiga, hermana María Elisa, Dios le bendiga, hermano Pedro, bendiciones. Yo creo que estamos comenzando esta escuela dominical y ¿qué pasa si no lo hacemos de otra forma? En 30 segundos solamente, usted así como activa su micrófono al final, para desear bendición. Yo creo que cuando llegamos a la iglesia nosotros saludábamos a todos, ¿cierto? En 30 segundos puedan saludarse y puedan desearse bendiciones. Desde ahora, ya. Hola, hola, amados hermanos. Hola. Bendiciones. Bendiciones para todos. Hola. ¿Se puede ver, Maya? Hola. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Bendiciones, Manabuga. Buenos días. Dios les bendiga. Buenos días. Les bendiga, mi hermano. Ya, Dios les bendiga, en 2 segundos, de 2 segundos, 1, 2. Se desactivan los micrófonos. Dios les bendiga a todos los que todavía se siguen conectando en esta mañana. Bien, un breve resumen de la clase anterior. Yo sé que muchos de ustedes pudieron participar en la clase número 45, ¿cierto? Que llevaba por título Modelo Canvas, parte 2. Y algunos puntos en los que profundizamos fueron los medios para hacer llegar el evangelio a las personas sin Cristo. Algunos medios que vimos, no sé si alguno recuerda o alguno lo anotó por ahí, ¿como cuáles? ¿Como cuáles? Las prédicas en la calle. Las prédicas en la calle. ¿Cuál otro? Impactos evangelísticos. Bien, redes sociales. Impacto evangelístico. Medios comunicacionales. ¿El cuál? ¿Quién dijo por ahí? Templo local. El templo local también, ¿cierto? Y vimos también o profundizamos algo muy importante también, que era cómo relacionarnos con las personas, ¿cierto? Eso fue un poco lo que vimos la escuela dominical pasada. Y el día de hoy veremos la clase número 46. Yo sé que a muchos de ustedes le veo ahí con su manual, con su Biblia, el pilar número 5, ¿cierto? Que lleva por título Modelo Canvas, parte 3. Y veremos algunos recursos que tienen que ver mucho con los recursos. El primero de ellos es recurso humano, ¿ya? Que en esta lectura del punto número 1 nos ayudará
Veamos, a ver, elijamos. La familia de la hermana Vero, que la veo ahí, ¿ya? Hermana Euge, hermana Vero y hermano Mar, ¿ya? Ustedes tres se comparten la lectura cuando partamos el primer punto, ¿ya? El segundo punto, el segundo recurso es recurso físico. Y en esta lectura nos ayudará la familia Valenzuela Correa. Hay varios ahí también, ¿ya? Se pueden compartir ahí. Cuando nos toque el segundo punto, ustedes leen lo que dice el manual. El tercer punto o tercer recurso, recursos financieros. En esta parte nos ayudará el hermano Elson Sarabia y la hermana Carmen Gloria Erices. No sé si tienen su manual, ¿sí? No lo tienen, ya. Dios les bendiga, pero nos van a ayudar a aclamar entonces. ¿Alguna familia que esté por ahí? Mi hermana Yasna, mi hermano Ricardo, que están por ahí, ¿sí? De la iglesia de la Hacienda. No tenemos el manual, hermano. No tiene el manual, ya. Ya van 2 tirones de oreja, ya, ¿no? Bien, mi hermana, voy a preguntar, hermano John, ¿tiene el manual? Muy bien, ya. En el tercer punto, que es recursos financieros, ustedes nos ayudan en la lectura. Se separan ahí la lectura, una parte uno y una parte otra. Y el cuarto punto que veremos el día de hoy es recurso espiritual. En esta lectura nos ayudará la familia del hermano Gerardo, que ahí lo veo con su esposa de la iglesia de Bellavista. Amén, para que estén atentos ustedes. Bien, la lectura bíblica se encuentra en Ageo, capítulo 1, del versículo 1 al 15. Por tiempo vamos a leer solamente el versículo 14. Ageo 1, del 1 al 15, pero por tiempo leeremos 1:14. Y le doy lectura en nombre del Señor. Dice así: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Escuche bien. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y el texto clave se encuentra en Eclesiastés 9:10 y dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia ni sabiduría, no hay trabajo, ¿ya? Esa es la lectura. Y el objetivo de la clase de hoy dice identificar los recursos a considerar en la obra evangelizadora. ¿Dónde? En la obra evangelizadora, en base a la excelencia. La introducción de la clase de hoy dice: ya vamos a la mitad de los 9 pilares del modelo Canvas. A continuación desarrollaremos un pilar que nos permitirá considerar factores importantes que no debemos pasar por alto durante la obra evangelizadora, como los recursos que necesitamos para que el mensaje de Dios llegue a destino. La primera familia que nos va a ayudar se va preparando. Dice: desarrollo, pilar número 5, recursos clave. Este pilar tiene que ver con identificar qué cosas necesitamos para que funcione la obra evangelizadora. Otra vez nombra, evangelizadora. Algunas de las cosas que necesitamos son, y el manual dice, entre paréntesis, o ahí el escritor puso, el más importante es el recurso espiritual. ¿Ya? Dios bendiga a nuestra hermana Eugenia, a nuestra hermana Vero y a nuestro hermano Omar. Amén. Recursos humanos. Amén. Recursos humanos. Lo bueno es que nuestras iglesias ya cuentan con este primer recurso. Es decir, nuestros hermanos o hermanas, en todo plan o estrategia de evangelización, debemos considerar que necesitamos unos de otros, ya que somos un cuerpo, y si el cuerpo está unido a la cabeza de Cristo, entonces todo andará bien. Necesitamos ir a predicar a la calle acompañados, ya que a ninguna persona le gustaría seguir una religión
en donde solo hay un miembro. Por ahí nomás. A ver, el hermano Omar. Necesitamos que estén presentes las personas en nuestro culto, sino a quien le predicaremos. Necesitamos el respaldo de nuestra iglesia cuando tenemos la idea de evangelizar por redes sociales o medios comunicacionales. Hermana Eugenia, ahora. Ya que con el apoyo de la hermandad se puede llegar a más personas. Con el consejo de salvación, Romanos 12, 4, 5, dice, si nos dispondremos en manos de Dios, que sea con excelencia. Amén. Dios bendiga a esta familia. Muchas gracias, hermano Omar. Muchas gracias, hermana Vero, por su participación. Y el trabajo en equipo que desarrollaron, que es lo que hablaba más o menos en este punto, ¿cierto? Bien, al comienzo, para los que tienen el manual, el objetivo de la clase decía que hoy debemos identificar los recursos a considerar en la obra evangelizadora, ¿cierto? ¿Qué es la obra evangelizadora? La obra evangelizadora es el acto de predicar la palabra o el evangelio de Jesús, es decir, difundir el cristianismo, transmitir el cristianismo, expandir el cristianismo, expandir territorio, dice una parte de la Biblia en el Antiguo Testamento por ahí. Entonces, nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad. Usted como hijo de Dios tiene la responsabilidad de difundir, de transmitir, de expandir, ¿cierto? El evangelio de Dios. Eso es la obra evangelizadora. Entonces, decía la lectura bíblica al comienzo en Ageos 1:14, decía, y vinieron y trabajaron, ¿cierto? En la casa de Jehová su Dios. Una persona que trabaja, esta es una revelación que el Señor acaba de entregarme en este preciso momento, una persona que trabaja es porque tiene un empleo. Tremenda revelación, ¿cierto? Amén. Yo no les veo por eso. Una persona que trabaja es porque tiene un empleo, ¿cierto? O un cargo o una propiedad. Por eso cuando usted dice, ¿dónde vas, Ricardo Puebla? Voy a mi trabajo, ¿cierto? Porque usted se considera que tiene un cargo que con la ayuda de Dios, hoy día tiene otro cargo, pero ese es un tema aparte, con la ayuda de Dios tiene un cargo, tiene algo a propiedad, o sea, es propietario de aquello, ¿cierto? ¿Qué les quiero decir? Que en la iglesia todos tenemos un trabajo, todos tenemos un cargo, o sea, todos somos propietarios. Todos somos propietarios, no somos personas extrañas en la iglesia. La iglesia no es administrada solamente por algunas personas. No sé si me entienden. Debemos estar unidos, como decía nuestro hermano Omar, como decía nuestra hermana Vero. Debemos estar unidos en un solo espíritu. Pensando en cómo podemos seguir obedientemente la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicando, ¿cierto? Predicando el evangelio. Entonces, la obra evangelizadora, amados hermanos y amadas hermanas, no es algo que solo tengan que cumplir algunos miembros de la iglesia. La obra evangelizadora no es solamente que tienen que cumplir los líderes de la iglesia. Ah, pero que esa responsabilidad del jefe de coro. Ah, no, es que esa responsabilidad de la jefa de Dorca, del jefe de voluntario. No. Lo que tenemos que cumplir somos todos. No es responsabilidad de nuestros pastores, no es responsabilidad de los miembros que tienen una posición o que tienen un ministerio. Que Dios de paz nos bendiga, sino algo que todos los hijos e hijas de Dios debemos llevar a cabo. Amén. Sí, señor, amén. Amén. ¿Qué decía el manual?
que acaba de leer nuestra hermana Vero. Debemos considerar que necesitamos unos de otros, ya que somos un cuerpo, y si el cuerpo está unido a la cabeza, que es Cristo, entonces todo andará bien. Le hago una pregunta al haber leído esta parte de nuestra hermana Vero. ¿Ha sentido alguna vez usted, si quiere me responde, ¿ya? Si quiere levanta la mano, tiene la libre oportunidad de poder expresar su opinión. ¿Ha sentido alguna vez usted, amado hermano, que me está viendo ahí atentamente, que quienes asisten a la iglesia le necesitan a usted? O se lo pregunto de otra forma, ¿le importaría a alguien que usted dejara de ir a la iglesia de Biluco? ¿Le importaría a alguien que usted dejara de ir al templo central? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa? Yo creo, mi hermano, que somos un cuerpo. Entonces, si yo no estoy, pienso que mi hermano se duele si yo no estoy, porque estamos unidos en Cristo, nos amamos en el Señor. Entonces, si yo veo que un hermano no va a la iglesia, yo me preocupo y oro por él, porque puede estar pasando algún proceso, por algo él no va a la iglesia. Entonces, yo considero en este resumen que debemos apoyarnos unos con otros porque somos de Cristo. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Vero. Cualquier hermano en esta mañana y hermana es libre de opinar, ¿ya? Usted solamente tiene que levantar su mano, opinar, ¿ya? Es muy cierto lo que dice nuestra hermana Vero, pero en más de alguna oportunidad, alguno de nosotros se ha sentido que, no sé, que no le necesitan, que no me necesitan. Se siente a lo mejor poco, ¿cómo es la palabra? Poco valorado, por decirlo de alguna forma. Y sentirse poco valorado no es algo nuevo en la iglesia, sino es algo que viene desde mucho antes. La iglesia de Corinto, que muchos de ellos que sentían que tenían poco que ofrecer, sentían que tenían poco que ofrecer en comparación a otras personas que estaban mejor dotadas, que tenían a lo mejor otras cualidades, que tenían otras herramientas. Que Dios de paz nos bendiga. Entonces, no se sentían algunos calificados para poder servir, porque ellos pensaban que siempre había otra persona que lo hacía mejor que él o que ella. Es muy probable, amados hermanos, independientemente de que digamos, los necesitamos unos con otros, es muy probable que nos hayamos sentido de esta manera en alguna oportunidad. Hay otra persona que lo hace mejor que yo. Yo creo que esta persona tiene más cualidades, tiene más herramientas. Es muy probable que lo hayamos sentido de esa manera. Escuchamos hablar de una necesidad. Mi vecino necesita que llegue con una palabra de aliento. Hay una vecina que está pasando por una terrible depresión. Escuchamos hablar de una necesidad. Necesito que unjan a mi hijo, hermana, usted que va a la iglesia. Hermano, usted que va a la iglesia, porque en la noche no puede conciliar el sueño. Necesito una oración, hermanos, usted que van a la iglesia. Escucha hablar de una necesidad. Pero yo pienso que nunca podría hacer ese trabajo. Hay muchos que se sienten de esa manera. No, ¿cómo voy a ir y poner las manos ahí y poner las manos sobre su guagüita si nunca lo he hecho? Hay muchos que se sienten de esa manera. Entonces, la verdad, amada hermana y amado hermano, en esta mañana, es que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Usted tiene una función dentro de la iglesia. Yo tengo una función dentro de la iglesia. Y ningún trabajo carece de importancia. Todos los trabajos son importantes, los leíamos en la lectura al principio. Entonces, Dios coloca a cada cristiano de manera intencional y con un propósito en la iglesia. No sé si está de acuerdo con eso. Dios los coloca a nosotros de manera intencional, pero no solo eso, sino con un propósito también. Entonces, además
Dice la palabra que nos ha dado a cada uno al menos un don, al menos un talento. Entonces, le ha dado a usted un don, le ha dado un talento, le ha dado muchos talentos o muchos dones. Pero si ese miembro, si esa persona, si ese hermano no usa su don, no usa su talento, entonces todo el cuerpo sufre por esa causa. Entonces, yo quiero transmitirle en esta mañana que usted que me está mirando, que usted que me está escuchando y que en esta casa no se va al internet como en mi casa, usted que me escucha bien, usted necesita de mí. Pero yo también necesito de usted. O sea, los necesitamos unos a otros. La iglesia le necesita. Mi pastor le necesita. Nosotros lo necesitamos. Entonces, las personas de la iglesia le necesitan. Yo le necesito. Si no, dígamelo a mí. Que necesito cada vez de la hermana Débora, de la hermana Génesis. Que el hermano Enrique se soba las manos cuando no le toca la escuela dominical, pero cuando me toca a mí a las 8:30 el día domingo estoy tocando la puerta aquí para poder subir la clase. Yo les necesito, pero ellas también me necesitan. Necesitan de un predicador que les traiga en vivo y en directo la palabra esta mañana. Al lado de la estufa. Que Dios de paz nos bendiga. Entonces, pero es que hermano Daniel, yo soy el arroz nomás. ¿Ha escuchado esa frase, no? Pero es que yo soy el arroz nomás. Yo soy el acompañamiento. No. Usted no es el arroz, no es el acompañamiento. Es una persona importante dentro de la iglesia. Y la iglesia le necesita. Por eso no debe sentirse como la iglesia de Corinto. Pero es que hay otros que lo hacen mejor que yo. Pero es que yo no tengo las capacidades. Es que yo no sé mucho de la Biblia. No. La iglesia le necesita porque Dios le dio al menos un don y un talento. Que Dios de paz nos bendiga. Para finalizar este punto, quiero decirles que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación predicar el evangelio del reino de Dios. La visión del apóstol Juan muestra que los seres humanos pueden recibir el agua de la vida solamente cuando vienen donde está el Espíritu, que es Dios, ¿cierto? Pero para que eso suceda, nosotros, dice la palabra de Dios, que debemos ir a Samaria y a los confines de la tierra. ¿Para qué? Para predicar, para transmitir, para difundir esta palabra, todo lo que sale en la Biblia y transmitírselo a las demás personas. Y Samaria. Y Samaria. ¿Por qué dijo y Samaria? Porque sabían que en esta obra evangelizadora los discípulos se encontrarían con oposición, porque bien lo sabe usted, los samaritanos no se podían ver con los judíos. Entonces Jesús le estaba diciendo, y Samaria, se encontrarán con oposición, se encontrarán con personas que le cerrarán la puerta en su cara, se encontrarán con personas que no querrán escucharle, se encontrarán con personas que no le importará lo que le esté diciendo. Y Samaria. Entonces, lo mismo pasa con nosotros en nuestra obra evangelizadora. Dios nos está diciendo, y Samaria, aunque no te reciban el mensaje, aunque no te escuchen, aunque te cierren la puerta en la cara, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad transmitir el evangelio de Dios. Dejo la oportunidad, dejo la palabra a alguien que quiera hablar. Hermana Mariela Rodríguez. Que el Señor les bendiga, mi hermano, en esta mañana. Bueno, con respecto a lo que estamos hablando, decía al comienzo, la hermana leía que uno de los recursos principales que todos poseemos es el recurso espiritual. Estamos viendo los recursos y yo creo que el otro recurso que podemos identificar en nosotros es la disposición. Porque si recordamos la parábola de los talentos,
el Señor a todos les dio las capacidades, a todos les entregó algo, y usted recién decía, todos tenemos al menos un don, al menos algo que podemos hacer, ¿cierto? Contamos en primer lugar con la presencia del Señor, todos los que conocemos al Señor, pero también está la disposición que yo tengo, porque recordemos que el Señor nos dio el libre albedrío. Entonces yo decido si lo que el Señor me manda, el Señor de la viña me manda a hacer, yo decido si lo quiero hacer. Igual como el de los talentos, hubo uno que lo escondió y le dice, conozco que eres hombre duro. Entonces, no conocía mucho de su Señor, porque si hubiese conocido de él, sabría que él es misericordioso, que él es lleno de amor, que él capacita al incapacitado, y dice también porque a todos los capacitó. Entonces yo creo que la parte importante de estos recursos que nosotros tenemos es la disposición, porque yo puedo tener muchas cosas, pero si en mí no está la disposición de hacer las cosas, Dios puede poner delante de mí una persona necesitada, y yo sé que tiene necesidad, y veo la necesidad, pero no hago nada. No hago nada. Si veo un enfermo y pienso en mis propias capacidades, no creo en las capacidades que el Señor me dio, no hago nada. Entonces, yo creo que es muy importante eso, la disposición que yo tengo de hacer las cosas. Eso sería. Amén. Dios le bendiga, hermana Mariela. Muchas gracias por su buen comentario que hacía en esta mañana. Y es muy cierto lo que decía ella. Puede darnos muchas cosas Dios, pero tenemos que estar dispuestos, tener la disponibilidad para poder ejercer, para poder hacerlo. Mi pastora o mi pastor. Gracias, hermano Daniel. Sí, quiero sumar a lo que estaba planteando referente a los recursos humanos. Que de repente hay dos factores por dos vías donde estas cosas se debilitan. Que las personas se restan a no involucrarse porque a veces también alguien les ha hecho sentir que son muy inferiores. Y eso es muy importante también, que nosotros, los que tenemos algún grado allí de privilegio, por así decirlo, estar en algún lugar de honra, debemos tener estos cuidados en cómo nos dirigimos a las personas o cómo escuchamos a las personas. Porque el oír a las personas nos está demostrando que la persona sí nos interesa, independiente lo que él o ella quiera contarnos. Entonces, creo que también yo recojo eso, que es un llamado a esa preocupación que debemos tener todos nosotros con el trato de las personas. O a veces que cuando hay gente que expone a las personas o las avergüenza a las personas. Entonces, eso hay que cuidar. A veces el orador se le pasa la mano ahí, y eso hay que cuidarlo, porque aquel después ya no quiere ni asistir. Pasan las escuelas dominicales. Yo recuerdo que cuando niño las escuelas dominicales fueron aterradoras. Era muy aterrador ir a la escuela dominical y nuestros padres nos obligaban, porque el predicador le decía a uno, lea este versículo y diga usted, ¿qué entiende? ¿Qué iba a entender uno con 12 años? No habían escuelas de niños. No sabía el que venía a enseñar, menos sabía uno. Entonces, esas cosas yo las encuentro funestas. A mí no me gustan, de verdad. Yo cuido mucho el auditorio, si pueden hacerlo, que se sientan libres, porque que no sea eso que les provoque susto y no se quieran después conectar o sumar. Ahora, por el otro lado también están aquellos que pecan del pecado de la conmiseración, que nunca pueden, no, que ellos no saben, pero en el fondo ellos saben que saben. Siempre están restándose, o porque en el fondo no quieren apoyar la obra de Dios, o porque tienen otras prioridades. Entonces, yo creo que hay que buscar el equilibrio de esto. Eso, mi hermano Daniel. Gracias. Dios le bendiga a mi pastor, Dios bendiga este aceptado comentario también. Mi pastora parece que le pasaba lo mismo que él, porque se reía cuando decía que lo exponían.
Yo creo que hay varios. Bueno, mi hermano Enrique por aquí dice que también se suman. Bien, Dios bendiga este primer punto. El punto número 2 le toca a la familia Valenzuela Correa. Ahí hay 3 también, si quiere se divide en este comentario. ¿Ya? Recursos físicos. El Señor les bendiga a mis hermanos en esta mañana. Mis pastores también les bendiga el Señor. Los recursos físicos. La primera impresión siempre ha sido importante, más aún en medio de un mundo que observa y emite juicios solo con su mirada. Es por eso que debemos considerar el lugar físico al cual invitamos a los nuevos salvados, es decir, nuestro templo físico. Debemos mantenerlo siempre bien aseado, pintarlo si necesita otra mano de pintura, reparar alguna cosa que se haya descompuesto o reponer alguna cosa que ya no funciona. Al igual que cuando invitamos a personas a nuestro hogar y lo preparamos para recibirles, de igual manera deberíamos obrar cuando buscamos que Dios envíe personas a nuestro hogar, que es el templo. Debemos prepararlo en la medida de nuestras posibilidades, dando siempre lo mejor al Señor con excelencia. Una casa desordenada indica que los habitantes de dicha casa son desordenados y despreocupados. Un templo desordenado puede provocar que las personas crean erróneamente que la iglesia a la que entró es un lugar lleno de personas desordenadas y despreocupadas. En Ageo capítulo 1, Dios manifiesta su interés porque su casa no esté descuidada, y en el versículo 8, lo que ocurre cuando la reedificamos. Amén. Dios les bendiga, Dios bendiga. Muchas gracias, hermano Eduardo, y a su familia por poder participar en esta escuela. Bien, decía de manera rápida, a lo mejor nadie se dio cuenta, decía, la primera impresión siempre ha sido importante. Más aún en un mundo que observa y emite juicios solo con su mirada. Se parece a una canción, solo con su mirada, ¿cierto? Entonces, cuando creamos, amados hermanos y hermanas, un pensamiento, cuando creamos una idea, inmediatamente una energía se canaliza en el aire. Inmediatamente una energía se canaliza en el ambiente. El dolor, el amor, la alegría, el hambre, la ignorancia, el frío, en fin. Todos los sentimientos y estados emocionales, estados mentales, estados espirituales pasan por ahí. ¿Por dónde? Por la mirada. ¿Amén? Por la mirada. Entonces, para graficarlo un poco, ¿ya? Y usted lo entienda, le voy a pedir a mi hermano Ignacio, a ver si con una mirada me pone una cara de pensativo. Hermano Ignacio Díaz. ¿Dónde está el hermano Ignacio? Hermano Ignacio, a ver, ponga una cara de pensativo. Ahí, hermano, ahora lo estoy haciendo. Ah, ya lo está haciendo. Bien. Estoy de la 11, estoy pensativo aquí mirándolo. A ver, hermana Marisela, ponga una cara de enamorada, una mirada de enamorada. Ya, muy bien. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Yo pensé que iba a ser como la, ¿cómo se llama? La del Chavo el Ocho. La doña Florinda cuando hace así. A ver, mi pastor, ¿qué tanto se ríe? Ponga una cara de hambre, una mirada de hambre. ¡Ay! Lo graficó de manera espectacular, ¿ya? De manera espectacular. Yo recuerdo, cuando los miro a ustedes y pensaba, en una oportunidad en San Pedro, me tocó participar, me tocó ir a un concierto de 3x1, no sé si alguno lo ha escuchado o no. Y estábamos con mi esposa, que le doy gracias a Dios, y le envío un gran beso y un gran abrazo a la distancia. Estaba con mi esposa y estábamos ahí, que afortunadamente, y le doy las gracias a Dios porque me tocó también cantar con 3x1, si no soy nada cualquier persona, dijo. Y de repente el animador decía, hermano, ponga una mirada de adorador. Y con mi esposa quedamos ahí, ¿cuál es esa cara? ¿Cuál es esa mirada?
ponga una cara de adorador. Y quedábamos ahí, todos los que estaban ahí participando de ese concierto no sabían cuál era la cara de adorador. Entonces, cuando los miraba y participaban, solamente con una mirada, con una expresión, como lo hizo la hermana Marisela, como lo hizo mi pastor, ya, y que lo sigue haciendo, parece. No. Esto es bíblico, amados hermanos. Es bíblico, ¿por qué? Porque ustedes no sé si han escuchado cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una luz debajo del almud, ¿cierto? Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? Delante de todos los hombres. Y después dice, ¿para qué? Vean. O sea, una mirada positiva o una mirada negativa. Y a raíz de esa mirada, de esa visión, ¿cierto? De esa mirada, van a glorificar o no el nombre de Dios. Entonces, es bíblico, una mirada positiva, una mirada negativa. Entonces, si yo voy a la iglesia de Biluco, ¿ya? Y pongo esta mirada cuando veo el aseo de la iglesia, ¿qué les dice a ustedes? ¿El aseo está bueno o está malo? Está malo. Está malo, ¿cierto? No, estoy diciendo que ocurre en Biluco, le estoy poniendo un ejemplo. Si yo fuera a la iglesia de las Arboledas, va a sonar como algo referente, y entre a la iglesia y vea el aseo de las Arboledas y diga, ¿qué les dice esa mirada? Que está espectacular, que está bueno, ¿cierto? Y que deberían estar todas las iglesias así como está la Arboleda. Que Dios de paz nos bendiga. Entonces, lo que quiero transmitirle, amados hermanos y hermanas, es que normalmente no llegamos a la iglesia buscando barrer, no llegamos a la iglesia buscando trapear, buscando limpiar baños, ¿cierto? En nuestro servicio a Dios, en nuestra entrega al Señor, porque creemos muchas veces que eso no es espiritual. Muchos tienen ese mal concepto, pero debemos entender algo que lo aprendí el día de ayer, ¿cierto? Y tomo y recojo las palabras de mi pastor cuando decía, es malo exponer, es malo llegar y preguntar, ¿cierto? Porque ayer llamaba a algunas hermanas para preguntarles sobre la limpieza. Ayer llamaba a algunas hermanas para preguntarles sobre qué significa el aseo de la iglesia para ellas. ¿Qué ha significado esa entrega? ¿Cierto? Y una hermana me dijo, lo anoté por aquí, nada de lo que uno haga es espiritual. Parece que sabía que la iba a llamar, ¿ya? Y que hoy día está aquí, está escuchando. Nada de lo que uno haga es espiritual si no lo hace en unión con el Espíritu de Dios. Mire qué tremendo. Parece que le dijeron que la iba a llamar a las 3 de la tarde. Nada de lo que uno haga es espiritual si no lo hace en unión con el Espíritu de Dios. Entonces, la iglesia, amados hermanos, no es una empresa donde buscamos ir escalando, donde buscamos ir llegando a ser dueños, a ser jefes. No, la iglesia no es eso. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es una familia donde estamos todos llamados a servir. Amén. ¿Se escuchó bien o no? Amén. ¿Sí? Estamos todos llamados a servir, incluso haciendo el aseo, incluso limpiando baños, incluso corriendo las bancas, corriendo las sillas, incluso haciendo todo eso. Usted no va a llegar a ser jefe en la iglesia, no va a llegar a ser el dueño de la iglesia, no. Todos somos una familia, todos los necesitamos y todos estamos llamados a servir. ¿Amén? Amén. Entonces, nada de lo que uno haga es espiritual. Me quedo dando mucho vuelta a eso. Nada de lo que uno haga es espiritual si no lo hace en unión con el Espíritu de Dios. Que Dios de paz nos bendiga. Hermana anónima del Templo Central me pidió que le pusiera así. Hermano Daniel, cuando era pequeña mis padres me enseñaron la importancia de servir. Cuando he tenido la oportunidad de brindar mi ayuda para mantener la iglesia limpia, lo hago sin interés. Ha sido una gran bendición. Este es el lugar donde honramos a Dios y a Jesucristo y debe estar limpio. Cuando todo está en orden, siento que esto trae paz y trae felicidad. Oraba antes de empezar
hacer el aseo y oraba al terminar. Ponía música o videos que las Dorcas enviaban y sentía la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nada es espiritual si no lo hago en unión con el Espíritu de Dios. Hermana anónima del Templo Central me pidió llamarla así también y está aquí también. Cuando hago el aseo, mi hermano Daniel, de mi iglesia, me siento feliz, ya que estos lugares son dedicados para la adoración de Dios. Cuando la iglesia está limpia, puedo sentir la armonía, puedo sentir la tranquilidad y puedo percibir su presencia. Y aquí parece que también sabía que la iba a llamar. No sé por qué me tincó eso. Me dijo, tengo la confianza, hermano Daniel, que al mantener este lugar limpio, las personas que nos visiten sentirán en sus corazones el deseo de regresar. Hacía el aseo semana tras semana. Incluso estuve 1 año haciendo el aseo seguido. Hasta hace poco mi hermano Enrique vino a mi casa para la entrega de diezmo y primicia y yo apenas lo vi y él sin decirme nada, yo le dije, ¿dónde están las llaves? Sí. Hermana anónima de Biluco, que también está aquí. Para mí el contribuir con el Señor al mantener su iglesia limpia ha sido de mucha bendición. Siempre que me toca lo hago con mucho amor con mi esposo. Con mi esposo. Ya aquí se van acotando quién puede haber sido, ¿ya? Lo único que le digo que va con bombo y platillo a hacer el aseo, ¿ya? No lo hago por donde ve la suegra, mi hermano Daniel. Importante, ¿eh? No lo hago por donde ve la suegra, sino que corro las bancas y cada vez que me arrodillo aprovecho de orar por los hermanos. Una vez al salir de hacer el aseo en la iglesia, vino una persona a mi hogar y dijo que escuchó una voz que le dijo que debía bendecirme. Me trajo choclo, me trajo sandía, me trajo melones y desde ese día el Señor depositó en mi vida el don de milagros y sanidad. Usó a una pastora esa misma noche que estaba de visita en mi iglesia y me dijo que él veía mi servicio y disposición en la obra. Yo no entendí lo que me estaba diciendo, pero después entendí que era por hacer el aseo en la iglesia. Por lo tanto, desde ese día él me bendeciría, porque nada de lo que uno haga es espiritual si no lo hace en unión con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Ah, que iba a hacer el aseo en la iglesia. No, la hermana ponía música, ambientaba el lugar. Ponía los videos de las Dorcas, oraba antes de hacer el aseo. Qué buena enseñanza para las empresas de aseo. Gloria a Dios. De los guías que están aquí, no sé, veo a 1, 2. ¿Dónde están los guías? Mi hermano, su guía. Bien, ahí están, hay 4, ¿cierto? Falta 1. Ah, ese soy yo. De los guías de la iglesia que están aquí en esta mañana. Díganme con la mano en el corazón, así como vamos a estar el día martes a las 8:30, Estadio San Carlos de Apoquindo, TVN, televisión abierta. Díganme con la mano en el corazón. ¿Quién no ha encontrado chicles debajo de las bancas? Sí. Hermano Ítalo solamente ha encontrado. Entonces ahora, hermano Ítalo, de los guías y subguías, ¿quién no ha encontrado vasos de vidrio tirados por cualquier lado en la iglesia? ¿Quién no ha encontrado eso? Nadie saldrá en su defensa. En el tiempo de verano, en la temporada de verano, ¿quién no ha encontrado botellas plásticas botadas por cualquier lado en la iglesia? Cáscaras de maravilla. Cáscaras de maravilla, dice mi hermano Enrique. Envoltorio de galletas Frag. No, yo no como Frag, hermano Daniel. Bueno, de galletas Donut, de papas Light, Marco Polo. En base de botellas de cachantún, de bebida, menos de aloe vera. ¿Quién no lo ha hecho? Salgamos en nuestra defensa. ¿Quién no lo ha hecho, hermano guía?
Hermano Eduardo, asiénteme con la cabeza si ha encontrado o no. Amén, ¿cierto? Usted hace mención, de todo lo que usted hace mención, nosotros hemos encontrado en la iglesia. Bien. ¿Cáscara de maravilla también? También. También, ya. Que Dios de paz nos bendiga. Entonces, sabiendo, hermanos y hermanas, que esta realidad es evidente en muchas de nuestras iglesias, en nuestra plaza pastoral, la pregunta es, ¿le dejamos todo el trabajo a aquellas hermanas que van a orar, que se santifican, que oran, que escuchan videos, haciendo el aseo? ¿Le dejamos todo el trabajo a ellas, a las semaneras que semana tras semana se esmeran por hacer el aseo, por mantener la iglesia limpia? ¿O qué puedo hacer yo, con qué puedo contribuir yo para mantener mi iglesia limpia? Para que las personas que llegan a mi iglesia tengan una mirada positiva y no una mirada negativa y puedan querer regresar en algún momento a la iglesia. Dejo la palabra. Hermano Daniel. Amén. Indudablemente que cada uno de nosotros, si fuera muy responsable, ¿no? Que a veces suele pasar cuando hay niños, necesitan algo ahí en el momento, o el adulto por una temperatura elevada que está sintiendo. Pero creo que lindo es que cada uno pueda recoger esa basura. Ahora, si no es de él, ¿por qué no tomarla de la banca anterior? Hacerlo, porque es la casa de Dios. Creo que esa actitud debiéramos tener siempre. Mirar cuando terminamos el servicio, que en el lugar donde estoy sentado no quede nada allí, que sea impropio. No sabemos si repentinamente al otro día se puede ocupar la iglesia y cómo está la iglesia, cómo quedan. Hasta los asientos a veces. Nos rayamos. Hasta los asientos ahí en el orden cuando hay sillas, ¿no? ¿Cómo queda el coro allí cuando sale? Todos. Yo creo que eso es tener un cuidado. También quería unirme al gozo, que me emocioné hasta las lágrimas, el saber. Yo he visto en el templo central, que el otro día conversaba con mi hermana Jimena Puebla mientras le visitábamos, y ella me contaba que ella hacía el aseo en la iglesia hincada, porque ella le echaba pasta de zapato a cada tabla y lo hacía con mucho gozo. Ellas mismas compraban, juntamente con mi hermana Raquel Puebla, me decía, y tabla por tabla, dice, no le dolían las rodillas con tal de dejar impecable la casa de Dios. Sí. Y yo he visto que cada familia, y hay familias que toman a veces el aseo por largo tiempo, lo hacen con mucha gratitud. Qué bonito es esto, cómo podemos cultivar en el tiempo cuando pensamos que la estructura va a crecer, pero que ojalá no seamos escasos y que tengamos que llegar a pagarle a alguien porque no hay quien hace la casa de Dios. Creo que eso sería como un poco triste porque no hay quien hace la casa de Dios. Esperamos que eso nunca ocurra. Yo les doy honra y gloria al Señor por quienes con esmero siempre están cuidando la casa de Dios desde el inicio, como aquel que corta el pasto, aquel que está mirando cómo puede mejorar algo que a lo mejor está un enchufe, una ampolleta que se quemó. A mí me da tanto gusto cuando ingreso al templo de Biluco, tan aromático cuando hemos entrado en Bellavista, con un cuidado, cada uno están cuidando, por citarlos, ¿no? La casa de Dios, que siempre sea así. Gracias, hermano Daniel. Amén. Porque nada de lo que haga, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bien, no sé si alguien más quiere opinar para pasar al próximo punto. Hermano Daniel. Hermano Pedrito. Recordaba un poquito mientras nuestro pastor también comentaba acerca de la importancia del cuidado de la casa del Señor. No hace muchos años atrás, en los inicios del liderazgo de Teno Bellavista, nos tocaba con todo lo que usted presentaba, papeles, botellas, confort, dulce, hasta hormigas, porque cuando uno deja todo eso tirado en la casa del Señor, atrae consigo insectos, invaden en este caso
este lugar tan importante donde nos reunimos los santos a adorar el nombre del Señor. Y recuerdo que en una mención se impartió una enseñanza con respecto al cuidado de la casa del Señor, a la importancia que tiene el ir a la casa del Señor, y qué bonito se siente cuando uno encuentra una casa limpiecita, una casa en donde luzca como un espejo. Eso impacta. El solo hecho de que, por ejemplo, usted va por primera vez, la gente se da cuenta de que los que están ahí habitando dentro de aquel lugar tienen una preocupación, e impacta la vida de aquellos que van por primera vez. Independientemente sea un lugar nuevo, pero si usted lo tiene bien cuidadito, bien ordenadito, marcará la vida de alguna persona. Y recuerdo que se impartió una enseñanza ahí, y en esa enseñanza, ese día debían haber quedado muchas cositas, muchos papeles, pero todos se los llevaron a la casa. ¿Ah? Todos se lo llevaron a la casa. Entonces, yo creo que esto está muy también basado en la enseñanza que uno hoy día, en el tiempo presente, como encargados, también podemos impartirle, en este caso, a la asamblea, al cuerpo de Cristo. El cuidar, el respetar la casa del Señor, porque es un lugar que debiese ser muy especial para nosotros. ¿Ah? Sí, eso. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Pedrito, hermano Pedro, hermano Pedrito, bueno, lo mismo, ¿cierto? Hermano Pedro Guzmán. Dios bendiga por esta hermosa intervención que ha tenido. Y el tercer punto son, si ya fue difícil hablar de los recursos físicos, deberíamos saltarnos este punto, ¿cierto? Recursos financieros, ¿ya? Dios bendiga a nuestro hermano John, que está por ahí con su esposa, que parece que se levantó también a las 6 de la mañana, que lo veo aquí bien con los ojos hinchados, ¿cierto? Dios le bendiga, hermano John, para que comparta la lectura ahí del punto número 3. Punto número 3, ya. Recursos financieros. En Ageo capítulo 2, versículo 8, Dios nos enseña que el oro y la plata le pertenecen a Él. Por ende, al ser sus hijos, ¿cómo no pedirle a este Padre de amor de su provisión? Dios no necesita recursos, pero su obra aquí en la tierra sí los necesita. Por eso que Él nos bendice y provee para que sigamos el ejemplo del rey David, y de lo recibido de su mano le demos. Jesús también enseñó que es mejor dar que recibir. Hechos 20:35. No nos asustemos de cuándo saldrá un proyecto, solo confiemos en que Dios nos sustentará, porque el único glorificado siempre será Él, ya que todo lo que haremos, lo haremos como para Él, y Él no permitirá que su nombre sea avergonzado. Por ende, tampoco dejará que nosotros, que lo representamos, seamos avergonzados. Amén. Dios le bendiga, hermano John. Dios le bendiga, hermana Dayana. Gracias por poder participar de esta escuela dominical. Decía nuestra hermana Dayana, Dios no necesita recursos, pero su obra aquí en la tierra sí los necesita. ¿Cierto? Eso lo dice el manual. No es algo que inventé yo. Dice el manual, Dios no necesita recursos, pero su obra aquí en la tierra sí los necesita. Decía nuestra hermana Mariela hace un momento en su intervención que los mayordomos, ¿cierto?, que multiplicaron sus talentos, fueron felicitados por su buen trabajo. Y ella decía, y es más, también se le confió más talento. ¿Cierto? Lo decía ella. Entonces, Dios, amados hermanos y hermanas, es fiel para siempre, y yo sé que así lo ha hecho, especialmente en tiempos de pandemia, es fiel para satisfacer nuestras necesidades. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Algunos amén. Dios es fiel para siempre satisfacer nuestras necesidades. Amén. Y Él no está en contra a lo mejor de la prosperidad. Sin embargo, nosotros somos responsables de ser fiel a cambio de utilizar nuestros recursos para honrar a Dios,
para honrar a Dios, para contribuir en la obra evangelizadora que hablábamos al principio. Entonces, si desea usted, como decía nuestra hermana Mariela, se le confiaron más talentos porque estaba dispuesto, sí. Si desea usted que se le confíen mayores riquezas, mayores cosas, debe ser fiel en lo poco. Esto significa aprender a estar contento, aprender a estar alegre con lo que tiene y disciplinado en la gestión de lo poco. Para contribuir, no sé si me ven, voy a ocupar la palabra contribuir, pero se entiende, ¿cierto? Para contribuir, ¿se vio el gesto, cierto? Para contribuir en la obra evangelizadora. Entonces, decía el manual que acaban de leer nuestro hermano Johnny y nuestra hermana Dayana, ¿hay razones para contribuir en la obra? Sí, hay razones. Hay razones porque Dios no necesita recursos, pero su obra aquí en la tierra sí los necesita. Entonces, la razón fundamental que da el manual como para generalizarlo es que ¿quién necesita recursos? Para avanzar en la obra de Dios. Eso usted tiene que tenerlo claro. ¿Para qué necesita recursos? Para avanzar en la obra de Dios. En Hechos 4:34, los creyentes dice que vendieron sus propias propiedades, vendieron sus propias tierras para satisfacer las necesidades de otras personas. Es cierto que obviamente que aquellos que tienen más son capaces de contribuir, de dar más, pero no quiere decir que siempre es así o que todos lo harán. Entonces, la palabra en este tercer punto, Dios nos quiere decir y animar a que seamos generosos. Amén. En la manera de contribuir, amén, en la manera de dar, porque decía el manual, porque más vale dar, amén, que recibir. Entonces, mi pastor decía, la obra necesita avanzar, la iglesia necesita avanzar. Me proyecto cuando la iglesia esté grande y el aseo, ¿cómo lo vamos? La iglesia necesita avanzar, pero no podemos estar siempre soñando. Debemos llevarlo a cabo, y para llevarlo a cabo, Dios no necesita recursos, pero la obra de Dios aquí en la tierra sí los necesita. Algunos muchos, o algunos pocos, pueden decir, pero yo tengo razón para no contribuir en la iglesia, para no contribuir en la obra, ¿cierto? Hay muchos que a lo mejor piensan de esa manera, y la razón más importante para no contribuir en la obra de Dios es si tiene una actitud incorrecta del corazón. Solamente por eso no puede contribuir, si tiene una actitud incorrecta del corazón. Hay muchas actitudes del corazón que están fuera de alineación con la palabra de Dios. Alguna de ellas, y la quise anotar acá, alguna actitud que no está alineada con la palabra es la avaricia. ¿Por qué no contribuyo? Avaricia. ¿Qué es la avaricia, hermano Daniel? Es el deseo de tener siempre más y tener solo lo mejor. ¿Y por qué me dice usted que no está alineado contra la palabra del Señor? Porque en 1 Timoteo 6:9, amado hermano, que me ha preguntado, le digo, aquellos que quieran hacerse ricos caen en la tentación y la trampa y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a las personas en la ruina y la destrucción. Entonces, los cristianos no contribuyen en la obra por un espíritu muchas veces de avaricia. Recuerde que nada de lo que usted tiene aquí en la tierra durará por la eternidad. Había una foto que vi hace unos par de días que salía un viejito así, llegaba al cielo y le decía, no, eso no puede entrar aquí, eso se queda ahí en la tierra. Nada de lo que usted tiene, nada durará por la eternidad. Y muchas veces es el fiel descontento de nosotros con Dios. Otra actitud que no está alineada con la palabra de Dios para poder contribuir en la obra de evangelización es el orgullo. ¿Qué es el orgullo, hermano Daniel? Es el deseo de ser elevado o estimado por los logros materiales. ¿Y por qué no está alineado con la palabra del Señor?
Porque en 1 de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en la riqueza, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee, ¿escuchó bien? Que nos provee de todo. Nos provee de todo en abundancia. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Entonces, contribuir en la obra de Dios para sentirse mejor conmigo, para sentirme yo mejor o para mostrarle a los demás que siempre estoy dando, me conducirá a un mayor descontento siempre, porque soy orgulloso y no fomenta los propósitos que Dios tiene con usted o conmigo. Una última actitud que quise apuntar acá, que no está alineada con la palabra del Señor en cuanto a contribuir en la iglesia, es la envidia. ¿Qué es la envidia? El deseo de lograr basado en los celos del éxito de otras personas. El Salmo 73:3 dice, porque envidiaba a los arrogantes cuando veía la prosperidad de los impíos. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Que el objetivo es la satisfacción siempre, no la comparación. No sé si lo anotó por ahí o se le quedó grabado. El objetivo es la satisfacción, no la comparación. Debemos centrarnos, debemos concentrarnos siempre en todas las maravillas, en todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, que el Señor le ha dado a usted. Debe centrarse eso en su mente y en su corazón y no se preocupe por tener lo mismo que los demás. Ah, es que la Munis de Teno le dio una caja más grande que la que me dio a mí. Ah, no, es que el auto de él es mejor que el mío. No, Dios nos ha bendecido a todos. Dios le ha bendecido a usted. Es más, como decía nuestro pastor, yo creo que a no muchos en tiempo de pandemia le ha afectado el bolsillo, le ha afectado las finanzas. Porque Dios se ha preocupado de usted y de mí. Porque he escuchado de usted que dice, me llegó un bono, no sé por qué. Me llegó un bono de allá, Dios me bendijo de acá, me bendijo de allá. Entonces debe centrarse, concentrarse en las bendiciones que Dios le ha dado a usted. Amén. Quiero terminar con el cuarto punto, si es que alguien no quiere decir algo. ¿Podemos hacer el cuarto punto? ¿Qué hora es? 12. ¿Podemos hacer el cuarto punto, mi pastor? ¿Mi pastor? Dijo que sí. Sí. Le pido disculpas. Sí, adelante, hermano Daniel, por favor. Sí. Le pido disculpas que las intervenciones han sido medias largas. Entonces está autorizado, ¿ya? El punto número 4, para terminar, amados hermanos, recurso espiritual. Dios bendiga a nuestro hermano Gerardo y a su esposa para que nos lean. Todo lo anterior es tan bello poderlo entender, pero de nada sirve si no estamos llenos de amor. Y una de las maneras de estar lleno de amor es estar lleno del Espíritu Santo, ya que Él es el Dios y Dios es amor. Cada miembro de la iglesia necesita contar con el recurso del Espíritu Santo. De lo contrario, Jesús no hubiera exigido a sus discípulos que comenzaran a evangelizar, hasta que la promesa del poder del Espíritu Santo se hiciera real sobre ellos. Jesús mismo está lleno del Espíritu. Lucas 4:1. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Gerardo, su esposa. Gracias, hermano Gerardo. Gracias, mi hermana, por haber participado en la clase. Bien, como decía al principio, al comienzo del desarrollo, decía, en la función en la obra evangelizadora, algunas de las cosas que necesitamos son, ¿cierto? Y ahí enumeraba varias cosas, pero antes el autor de esta clase, el escritor de esta clase, dijo al principio y al final, para que no se nos olvidara, el más importante es el recurso espiritual.
El más importante es el recurso del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es tan importante este recurso, amado escritor de este libro? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? San Juan 14, 15, 16, 17. San Juan 14, 15, 16, 17. En la versión NTV dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les daré otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes, nosotros, sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. ¿Ya? Que Dios de paz nos bendiga. Eso lo hubiera borrado si hubiera estado grabado el video, ¿ya? Pero como estamos en vivo, no puedo hacer nada. Bien, una breve explicación de este versículo es que antes, cuando estaba el viejo hombre, ¿cierto? Cuando estaba perdido en delitos y pecados, cuando una llaga podrida era mi vida, cuando tirado ahí en la basura tú me encontrabas, todo lo que usted quiera, ¿ya? No teníamos noción del Espíritu Santo, no sabíamos qué era el Espíritu Santo, no lo reconocíamos ni lo buscábamos. Pero ustedes, o sea, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios pone el sello del Espíritu Santo inmediatamente en nosotros. Amén. Entonces, escuchaba una alabanza mientras buscábamos alabanza para los días viernes en la iglesia de... me van a mandar de encargado para el grupo, en la iglesia de las Arboledas. Decía una alabanza que buscaba, mi amigo es Jesús, es una alabanza muy antigua, ¿ya? Donde mi esposa con dos hermanas más cantaban, y yo con el hermano Javier, uno a un lado con una guitarra, y yo al otro lado ahí trinándole, haciendo el punteo de la alabanza, ¿ya? Y ellas decían, mi amigo es Jesús. Y nosotros le decíamos, mi amigo, es mi fiel compañero. No finge amistad, tiene amor verdadero. Lo quiero. Mi esposa que está ahí, no sé si puede activar el micrófono. ¿Cómo termina la alabanza? Las horas que paso en su compañía son las que prefiero. Ya, Y está ahí, por no, está en mi ahí, canto me gusta decir que te quiero y te quiero. Ay, no puedo desmentirle que dio algo en la guatita. Perdóname, Señor, era para ti, no para mí. Bien. El tema, cuando decimos que mi amigo es Jesús, ¿cierto? Mi amigo es Jesús. ¿Qué quiero transmitirle o qué quiero decirle para terminar? En que muchas veces conocemos a Dios como Dios, ¿no? Conocemos a Dios como a Dios. Qué tremenda revelación. Oh, no. Conocemos a Dios como a Dios, pero no como amigo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le damos una mala reputación, por llamarlo de alguna manera, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es culpa de Dios, no es culpa del Espíritu Santo. La mayor parte es culpa nuestra. Porque normalmente buscamos más su poder que a su persona. Normalmente buscamos o queremos más de Dios que lo que queremos a Dios. No sé si me logra entender. Sí, normalmente queremos más de Él, pero sin Él. Ya se fueron la sentada de cabeza. Quiero todo lo que tiene para mí el Señor. Quiero que cumpla sus propósitos. Quiero que cumpla su propósito en mí, en mi familia, pero no lo quiero a Él. Y cuando le digo no lo quiero a Él, no quiero una relación con Él. Por eso les costó a muchos levantarse a las 6 de la mañana hoy. No quiero una relación con Él, pero quiero todo lo que tiene Él. Anhelamos más sus dones que los frutos del Espíritu Santo. Queremos más de lo sobrenatural en nuestra vida. Quiero que Dios me use. Quiero ser un gran predicador. Quiero que me use en su palabra. Quiero que al ungir los enfermos sean sanos. Pero no quiero moderar en nuestra vida lo que Él es. Relación con Él.
Por eso decía el escritor, lo más importante es el Espíritu Santo. Debemos vivir en Él, amados hermanos y amadas hermanas. Debemos vivir en Él y Él en nosotros. Pero ¿qué ocurre, hermano Daniel? A ver, ¿qué ocurre cuando usted decide vivir? Cuando yo decido vivir en Él y el Espíritu Santo en nosotros. A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo primero que ocurre, lo apunté acá, nos convicciona. El Espíritu Santo nos convicciona. Juan 16:8, ya estamos terminando. Juan 16:8, 11 dice, y cuando Él venga, convencerá, o sea, conviccionará al mundo ¿de qué? De su error. ¿En cuanto a qué? En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Dice más abajo, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir cuando dice el Espíritu Santo me conviccionará, me convencerá? Le quiero decir a usted, amada hermana, que es madre, que es padre, amado hermano, que es hijo, que es joven. Descanse en el Señor. Amén. Sí, Señor. La obra evangelizadora de la que hablaba al principio, es cierto que usted la ha hecho, le ha hablado a Dios, le ha hablado de Dios a sus hijos, le ha tratado de transmitir, de inculcarle el evangelio, ha tratado que a lo mejor su esposo llegue a la iglesia, se ha pelado a lo mejor las rodillas orando por su familia para que se convierta al Señor. Pero ¿qué le quiero decir en esta mañana? Descanse en el Señor. ¿Por qué? Porque su familia, porque sus hijos, porque su esposo, porque su esposa, el Espíritu Santo lo puede conviccionar, lo puede convencer de su error. No sé si me entiende. Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero lo que quiero hacer, eso no hago. ¿Cuántos el 1 de enero del año 2021 dijeron, voy a leer la Biblia, la voy a leer de tapa a tapa, aprovechando que estamos en pandemia? Vamos, se pusieron el buzo, las zapatillas, todo lo que usted quiera. Enero pasó, febrero pasó, marzo, abril, mayo, junio. Solamente ha leído Santa Biblia. Gloria a Dios. ¿Cuántos en enero, el 1 de enero del 2021 dijeron, me voy a proyectar este año, quiero hacer esto, estas son mis metas, estos son mis objetivos, pero estamos en junio, amados hermanos, del 2021, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, o sea, perder el tiempo en otras cosas, hacer otras cosas, prioridades en otras cosas, lo termino haciendo. Otra cosa, y ya finalizando, ¿qué hace? Cuando usted decide vivir en Él y el Espíritu Santo en usted, te guiará a toda verdad. No sé si me puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. Te guiará a toda verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciaré las cosas que están por venir. Gloria a Dios, amén. Estaba tan feliz, estaba tan alegre, Dios le usaba de una forma extraordinaria, Dios le usaba predicando, Dios le usaba a lo mejor tocando un instrumento, pero bastó una mentira que el padre de mentira puso en el corazón de ese joven, de esa esposa, de ese esposo. Bastó solamente una mentira. El enemigo sembró una mentira que lo hizo tomar decisiones que no eran las más acertadas, que no eran las más correctas. Porque hoy que no asistimos a la iglesia, no se ve que no están enfermos espiritualmente. Pero ¿qué pasa cuando volvamos? Nos vamos a encontrar que muchos solamente estaban limitados a un espacio de tiempo que era la iglesia. La mentira los capturó.
Es que, hermano Daniel, uno me dice una cosa, otro me dice otra cosa, anda para allá, anda para acá, hace esto otro. Entonces no sé qué hacer. No sé qué hacer, hermano Daniel. Él te guiará a toda verdad. Él te dirá las cosas que tienes que hacer. Él te dirá qué camino es el correcto. ¿Qué sucede cuando vive en mí el Espíritu Santo de verdad? Dos cosas. Te hace libre y te da poder. Te hace libre y te da poder. Qué bueno que esta escuela quede grabada, porque usted va a poder realmente volver a verla. Te hace libre y te da poder. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. Activen su micrófono, a ver, actívenlo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os Será libre. Hechos 1:8, pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sabemos. Activen sus micrófonos. Activen sus micrófonos. Ahí sí. Bien. La última cosa que él hace, ya para terminar. Él es quien nos enseña. ¿Amén? Él es quien nos enseña. Nos quedan 3 minutos. Él es quien nos enseña. Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ven? Quiero terminar diciéndole solamente que Él nos enseña. No sé si alguien está con el micrófono por ahí, si lo pueda cancelar, apagar. Quiero terminar diciéndoles cuando les digo que Él os enseñará. Él os enseñará qué tiene que ver con la obra evangelizadora, hermano Daniel, de la que nos habla el manual. En una oportunidad, cortito, en una oportunidad, yo que había leído muchos libros cristianos, que me había comprado harta literatura, que entendía hacia medias la palabra del Señor, nos tocó vivir una experiencia muy terrible, la pérdida de mi hermano carnal. 20 días perdido, 20 días en que una madre, mi madre, estaba allí encerrada en la pieza y yo que decía, no, es que yo sé qué palabra les voy a decir, yo sé qué palabra les voy a transmitir. Abría aquella puerta pintada de verde, entraba y no sabía qué decir. No sabía qué palabra enhebrar, qué palabra poder transmitirle a una madre en ese estado. Salía de la pieza y tenía todas las ideas. Ahora sí que voy a entrar otra vez y le voy a decir. Entraba y no sabía qué decir. Hasta que salí y me acuerdo como si fuera ayer. Me acuerdo como si fuera ayer allí afuera de esa puerta verde. Le dije, Señor, enséñame cómo hacerlo. Recién ahí entendí que no pueden haber dos maestros. O soy yo o es Dios. Que no pueden haber dos volantes, dos manurios, como le quiera llamar, para mi vida. O soy yo o es Dios. Que no pueden salir dos clases de agua de una llave. Entendí recién ahí que todo lo que a lo mejor yo puedo hacer, creer que sé, el Espíritu Santo me enseña cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, porque no es solamente llenarse, no, el Espíritu Santo es el encargado, Él os enseñará, Amén. Él te dirá qué hacer, Amén. Él te dirá qué decir, y cómo se enhebra esto en la obra evangelizadora, es lo mismo. Muchas veces le va a tocar a usted decir, hermano, vaya a orar por aquella persona. Hermana, ponga las manos sobre aquella persona, traiga una palabra y usted no sabrá cómo enhebrarlo. Caminará para allá, caminará para acá, empezará a tartamudear, no sabrá qué palabra decir, pero Él os enseñará. Amén.
Él os enseñará qué palabra decir en el momento indicado, en el momento preciso. Sí, amén. Él traerá esa palabra del año 1999 al año 2021 y te hará acordar de aquel versículo, de aquel texto que te aprendiste para poder transmitirlo a aquellas personas que necesitan de Dios. Por lo tanto, no se preocupe. Siga aprendiendo, siga nutriéndose de la palabra, siga apartando este tiempo cada día domingo para aprender de la palabra del Señor, porque Él os enseñará en el momento todas las cosas. Amén. Amén. No sé si mi pastor, para terminar, puede leer la conclusión. Gloria a Dios. No descuidemos la responsabilidad que sabemos que tenemos, sino que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Dios hace todo con excelencia, por ende merece que le imitemos y manifestando a través de nuestras vidas la excelencia. Nuestra hermana Jessica, para que nos dé el acta de esta escuela dominical. Le pido disculpas si nos atrasamos un poquitito en el horario, pero lo importante es que usted ha podido aprender y apartar este tiempo. Muy provechoso por lo demás. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica y después mi pastor toma para darnos la bendición en esta escuela dominical. Gloria a Dios. Amén, que el Señor le bendiga, hermano Daniel. Paso a dar lectura entonces al acta de la escuela dominical del día de hoy. Estudiamos la clase número 46, que lleva por título Modelo Canvas, parte 3, siendo el expositor de esta clase nuestro hermano Daniel Pino. La lectura bíblica se encontró en Ageo, capítulo 1, de los versículos del 1 al 15, y el texto clave se encontró en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. El objetivo de esta clase fue identificar los recursos a considerar en la obra evangelizadora en base a la excelencia. Y desde ya dejamos a todos invitados, el próximo domingo estaremos estudiando la clase número 47, que es la parte 4 del modelo Canvas. La asistencia de hoy fue la siguiente. Adultos 83, adolescentes 6 y niños 2. Puede que esto se modifique en algún momento porque, bueno, cuando veo la asistencia en algunas cámaras no sale quiénes están conectados todos en su totalidad, entonces yo anoto los que veo solamente, ¿ya? En cuanto a los avisos, se va a reiterar el aviso de esta semana que tiene que ver con diezmos y primicias. Todos ya sabemos que esto se va a hacer de forma presencial. El día lunes a las 19 horas nuestros pastores estarán en el Templo de Bellavista. El día martes 8 a las 19 horas en el local de Viluco, y el mismo día 8 de junio a las 20 horas en el Templo Central. El día miércoles 9 de junio a las 19 horas en las Arboledas y a las 19:30 horas en la Hacienda. Se me indicaba que en caso de haber lluvia se recepcionará de igual forma con la ayuda del Señor, ¿ya? También en esta oportunidad queremos invitarles a unirse a este desafío que tiene que ver con la oración que se está realizando los días domingos de 6 a 7 de la mañana por la plataforma Zoom. Y finalmente nuestra hermana Evelyn convoca a todos los niños para el día domingo 13 de junio, habrá escuela dominical por Zoom a las 16 horas. Bueno, finalizar nuevamente, invitarle al culto del día de hoy a las 18 horas que tenemos plataforma YouTube. Eso sería. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios le bendiga a mi pastor para que nos despida y nos dé la bendición en esta escuela dominical. Gracias, hermano Daniel, hermana Jessica, por recordarnos los avisos. Agradecer a Dios por esta oportunidad que tenemos. De verdad que se pasa rápido el tiempo. Ha estado muy, muy enriquecedora. Gracias por los aportes, por las lecturas de mis hermanos que tomaron a bien a participar. Así que Dios los bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor. Padre, gracias por la vida de mi hermano Daniel, que hoy ha sido el expositor de esta clase, el conductor, Señor. Gracias por cada familia, hermano, hermana, que ha podido estar conectado desde muy temprano, como hoy, en esta sala virtual, Señor, recibiendo su enseñanza. Le pedimos la ayuda para poder ahora, con mucho gozo, Señor, poner en práctica sus dichos, Señor. Gracias por refrescar nuestra mente, nuestro espíritu, a través de su voz,
y a través de la manifestación de su Espíritu Santo. Su bendita bendición repose sobre todos mis hermanos y hermanas en sus hogares, Señor, en el transcurso de esta tarde, Señor. Su favor siga siendo sobre ellos para prepararnos también para en la tarde, 18 horas, estar frente allí al computador o al televisor o al dispositivo móvil para recibir una vez más su bendita voz, su palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, este día tan bonito, tan especial, desde muy temprano, estar conectado con usted, Señor. Su bendición sea sobre todos nosotros, sobre todas nuestras familias, Señor, que hoy han estado presentes aquí. Se lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Gracias. Gloria a Dios. 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 Que tengan buena tarde. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga. Chao a todos. Dios les bendiga. Tuyo es el reino.